¿Alguna vez te han subestimado tanto que sentiste que ardías por dentro? Pues imagina esto, tu jefe diciéndote en tu cara que eres demasiado junior mientras cobra a los clientes tarifas premium por tu trabajo. Y ahora, imagina la expresión de ese mismo jefe cuando, 6 meses después, descubre que sus 5 clientes más importantes ahora trabajan conmigo. Quédate hasta el final para descubrir cómo convertí ese menosprecio en la mejor decisión de negocios de mi vida. ¿Y por qué esos clientes nunca regresaron a mi antigua empresa? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Aquí compartimos historias reales de personas que, como tú, han vivido situaciones injustas en el mundo laboral y han encontrado la manera de darle la vuelta a la situación. Hoy voy a contarte mi historia personal de cómo pasé de ser el junior que no valía lo suficiente a convertirme en el dueño de mi propio negocio, facturando más que mi antiguo departamento entero. Y todo comenzó con esas 5 palabras que me dijeron en una reunión que cambiaría mi vida para siempre. Eres demasiado junior para esto. Antes de sumergirte en esta historia, que te prometo te mantendrá pegado a la pantalla, te invito a que te suscribas a nuestro canal Relatos del Despido, donde cada semana compartimos historias como esta que te inspirarán a valorar tu trabajo y quizás a tomar las riendas de tu futuro profesional. Activa también la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de superación laboral. Comencemos. Todo comenzó hace 3 años cuando conseguí entrar en Martínez y Asociados, una consultora de marketing digital con sede en Barcelona que trabajaba con clientes importantes de toda España. Para mí, que acababa de terminar mi máster en marketing digital y solo tenía un año de experiencia en una agencia pequeña, era un sueño hecho realidad. El edificio de cristal de 20 pisos en Paseo de Gracia, las oficinas elegantes con vistas a la ciudad, y ese ambiente de aquí se hacen negocios serios me hicieron sentir que finalmente había llegado a donde quería estar. Mi jefe, Alejandro Martínez, era uno de esos típicos ejecutivos de 50 y tantos años que había construido su imperio en los 90 y principios de los 2000, antes de que el marketing digital fuera lo que es hoy. Vestía trajes a medida, conducía un Mercedes último modelo y tenía esa forma de hablar que transmitía seguridad absoluta, aunque estuviera completamente equivocado sobre algo. El primer día, Alejandro me presentó al equipo con estas palabras: este es Carlos, nuestro nuevo junior, viene verde, pero le daremos forma. Recuerdo cómo me ardieron las mejillas cuando dijo eso delante de todos. Yo no me consideraba verde, tenía un máster con honores y había gestionado cuentas de Instagram que habían crecido exponencialmente en mi trabajo anterior. Pero me mordí la lengua y sonreí, al fin y al cabo, estaba donde quería estar. Mi trabajo consistía principalmente en ejecutar estrategias diseñadas por los indies, gestionar redes sociales para clientes medianos y pequeños, y preparar informes que luego presentaban otros. Durante los primeros meses me esforcé al máximo. Llegaba antes que nadie, me iba después que todos. Estudiaba las últimas tendencias en mi tiempo libre y aplicaba todo lo que aprendía a mis proyectos. Los resultados no tardaron en llegar. Las cuentas que gestionaba empezaron a mostrar un crecimiento notable. Un cliente pequeño, una marca de cosmética natural llamada Pura Vida, vio aumentar sus ventas en un 70% después de una campaña que diseñó utilizando microinfluencers, una estrategia que ninguno de los indies había considerado por estar demasiado enfocados en los influencers tradicionales con millones de seguidores. Una mañana, recibí un correo de la dueña de Pura Vida, Elena, felicitándome personalmente por los resultados y preguntando si podíamos reunirnos para discutir la expansión de la estrategia. Emocionado, llevé el correo a mi supervisora directa, Lucía, quien me dijo: buen trabajo, Carlos. Lo comentaré con Alejandro y organizaremos la reunión. La reunión se programó para la semana siguiente. Pasé el fin de semana entero preparando una presentación detallada sobre cómo podíamos llevar la marca al siguiente nivel. Tenía datos, proyecciones, ejemplos de contenido. Todo estaba listo para impresionar. El día de la reunión, llegué a la sala de conferencias 20 minutos antes para asegurarme de que todo estuviera perfecto. A la hora señalada, Elena entró junto con su socia. Nos saludamos calurosamente, habíamos desarrollado una buena relación a través de correos y llamadas durante los últimos meses. 5 minutos después, entraron Alejandro y Lucía. Apenas habíamos comenzado las presentaciones cuando Alejandro tomó el control de la situación. Elena, estamos encantados con los resultados que has visto hasta ahora. Tengo entendido que Carlos ha estado haciendo un buen trabajo básico, pero hoy queremos mostrarte lo que realmente podemos hacer por tu marca cuando aplicamos nuestra experiencia completa. Me quedé de lado. ¿Trabajo básico? ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, Alejandro abrió su propia presentación, una que yo nunca había visto, y comenzó a exponer una estrategia que, básicamente, era una versión diluida de lo que yo había preparado, pero con una propuesta de presupuesto 3 veces mayor. Durante toda la reunión, apenas pude decir palabra. Cada vez que intentaba añadir algo, Alejandro me cortaba con frases como: dejemos que los que tienen experiencia hablen de esto, Carlos, o esto requiere un conocimiento que se adquiere con los años.
No te preocupes. Al finalizar la reunión, Elena parecía confundida pero impresionada por la seguridad con la que Alejandro hablaba. Antes de irse, me miró como diciendo pensé que tú estarías más involucrado en esto, pero no dijo nada. Se marcharon con la promesa de considerar la propuesta. Cuando todos salieron, me quedé solo con Lucía y Alejandro. No pude contenerme, disculpad. Pero toda esa estrategia era básicamente lo que yo había preparado. ¿Por qué no me dejasteis presentarla? Alejandro me miró con una mezcla de condescendencia y fastidio. Carlos, eres demasiado junior para manejar cuentas de este calibre. Hiciste un buen trabajo inicial, pero cuando se trata de escalar, necesitamos experiencia real. Los clientes no confían en chicos como tú para inversiones serias, pero los resultados hablan por sí mismos, protesté. Yo diseñé esa campaña, yo ejecuté la estrategia, tú seguiste directrices que te dimos, me interrumpió. Y está bien. Es lo que se espera de un junior. Pero no confundas seguir instrucciones con tener la capacidad de diseñar estrategias completas. Para eso faltan años. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de humillación e indignación. Lo peor es que, al día siguiente, Elena aceptó la propuesta. Su negocio con nosotros se triplicó y yo seguí siendo el que hacía todo el trabajo, mientras Alejandro y Lucía se llevaban el crédito, presumiblemente. Las comisiones. Esta dinámica continuó durante los siguientes meses. Mis estrategias funcionaban, los clientes estaban contentos, pero internamente seguía siendo el junior que necesita supervisión. Mi salario no reflejaba el valor que aportaba, y cada vez que pedía más responsabilidades o reconocimiento, recibía la misma respuesta: aún no estás listo. La situación empeoró cuando comenzaron a llegar solicitudes específicas de clientes pidiendo trabajar conmigo. Empecé a recibir correos directos de clientes que habían oído hablar de mis resultados. Uno de ellos, el director de marketing de una cadena de restaurantes vegetarianos llamada Verde que te quiero verde, me escribió directamente para pedirme que gestionara su cuenta después de ver lo que había hecho con Pura Vida. Cuando esto ocurría, misteriosamente esos correos se perdían o se redirigían a otros equipos. Los clientes acababan pagando tarifas premium por equipo senior cuando en realidad era yo quien hacía la mayor parte del trabajo. El punto de inflexión llegó durante la revisión anual de desempeño. A pesar de que las métricas mostraban claramente que mis campañas tenían los mejores resultados del departamento, mi evaluación fue mediocre. Cumple expectativas, pero necesita desarrollar habilidades de liderazgo y profundidad estratégica, decía el informe, y lo peor, mi aumento salarial era de un miserable 3%. Cuando sabía que a otros se les había dado hasta un 15%. Cuando pedí explicaciones, la respuesta de recursos humanos fue demoledora, según tu supervisor. Eres demasiado junior para un aumento mayor. Considera esto como una inversión en tu formación. Esa noche, llegué a casa y me desplomé en el sofá, mientras miraba el techo de mi pequeño apartamento en el barrio del Raval. Algo hizo clic en mi mente. Llevaba 2 años siendo demasiado junior para el reconocimiento, pero no para hacer el trabajo que generaba beneficios para la empresa. 2 años en los que había visto como mis ideas eran apropiadas por otros que cobraban 3 o 4 veces mi salario. Decidí que era hora de un cambio radical. Al día siguiente, comencé a hacer algo que nunca antes había considerado: documentar todo mi trabajo meticulosamente. Cada estrategia, cada resultado, cada correo de felicitación de los clientes. También empecé a guardar copias de todas las presentaciones que creaba y que luego eran modificadas por mis superiores para hacerlas pasar como propias. Durante 3 meses, construí mi carpeta de evidencias mientras seguía dando lo mejor de mí en el trabajo. No era rencor. Simplemente necesitaba pruebas tangibles de mi valor profesional. También empecé a hacer algo más atrevido: establecer relaciones más directas con los clientes. Nada inapropiado fuera de las políticas de la empresa. Solo asegurarme de que supieran exactamente quién estaba detrás de las estrategias que estaban funcionando tan bien. Cuando tenía llamadas con ellos, siempre con algún supervisor presente, me aseguraba de demostrar mi conocimiento y pasión por sus marcas. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Elena, la dueña de Pura Vida. Carlos, estoy en Barcelona por un par de días y me preguntaba si podríamos tomar un café. Hay algunas ideas que quiero discutir contigo directamente. Mi primer instinto fue informar a Lucía, pero algo me detuvo. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Acordé encontrarme con Elena después del trabajo en un café cerca de Plaza Cataluña. Nuestra conversación fue reveladora. Elena me confesó que siempre había sabido que yo era la mente detrás de las estrategias que habían transformado su negocio. Los informes tienen tu estilo, Carlos, y cuando hablo con Alejandro o Lucía sobre ciertos detalles técnicos, siempre tienen que consultarlo con el equipo antes de responderme. Pero tú siempre tienes las respuestas al instante. Le agradecí su sinceridad y, sin realmente planearlo, nuestra conversación derivó hacia mi situación en la empresa. ¿Sabes?, dijo Elena después de escucharme. Yo empecé mi negocio precisamente porque estaba cansada de que otros se llevaran el crédito por mi trabajo. A veces hay que dar el salto. Sus palabras resonaron en mí durante días.
A veces hay que dar el salto. La idea de emprender por mi cuenta había pasado por mi mente, pero siempre la había descartado por miedo al fracaso o por pensar que necesitaba más experiencia. Pero ahora, con la validación de una cliente que creía en mí más que mis propios jefes, la semilla comenzó a germinar. Pasé las siguientes semanas investigando lo que necesitaría para establecerme como consultor independiente. Creé un plan de negocios, investigué aspectos legales y fiscales, e incluso diseñé un sitio web básico que mantuve en privado. Todo esto lo hacía por las noches y fines de semana, manteniendo mi rendimiento habitual en el trabajo. Un mes después tuve mi segunda reunión clandestina, esta vez con Jorge, el director de marketing de Verde que te quiero verde. La conversación siguió un patrón similar: apreciación por mi trabajo, frustración por tener que pagar tarifas infladas a la agencia y finalmente, la pregunta que lo cambió todo: si alguna vez decides irte por tu cuenta, me encantaría ser tu primer cliente. Para mi sorpresa, Jorge no fue el único. En las semanas siguientes, recibí comentarios similares de 3 clientes más con los que había establecido una buena relación. Todos valoraban mi trabajo, todos estaban cansados de pagar de más y todos parecían dispuestos a seguirme si decidí emprender. La decisión estaba tomada. Preparé mi carta de renuncia, pero antes de entregarla me aseguré de tener todo en orden. Consulté con un abogado para confirmar que no estaba violando ninguna cláusula de mi contrato. Afortunadamente, no había cláusulas de no competencia ni de no solicitud que fueran aplicables a mi caso. El día que entregué mi renuncia, Alejandro me miró con incredulidad. ¿Dónde vas a ir? ¿A otra agencia? Porque te advierto que aquí has aprendido. Pero aún te falta mucho. Voy a establecerme por mi cuenta, respondí con una tranquilidad que ni yo mismo esperaba. Alejandro soltó una carcajada. ¿Por tu cuenta, Carlos? Eres demasiado junior para sobrevivir solo en este mercado. Los clientes buscan experiencia, conexiones, un nombre establecido. Tal vez, dije, pero creo que algunos valoran más los resultados que las apariencias. Mi periodo de preaviso de 2 semanas fue tenso. Alejandro y Lucía me mantuvieron alejado de los clientes, asignándome tareas administrativas con la excusa de que estaban preparando la transición. Yo cumplí profesionalmente. Entregué toda la documentación necesaria y me despedí cordialmente de todos mis compañeros. El lunes siguiente a mi salida, lancé oficialmente mi consultora, Resultados Reales. El nombre era un pequeño guiño a mi experiencia pasada. Nada de humo, solo estrategias que funcionan. Lo que sucedió después superó todas mis expectativas. En menos de una semana, recibí llamadas de Elena, Jorge y otros 3 clientes de Martínez y Asociados. Todos querían reunirse conmigo lo antes posible, para el final del primer mes. Había firmado contratos con 5 ex clientes de mi antigua empresa. Lo más satisfactorio, les estaba cobrando un 30% menos de lo que pagaban antes. Y aún así estaba ganando más de lo que nunca había ganado como empleado. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandro se enterara. Un día, recibí un correo electrónico suyo: Carlos, me he enterado de que has estado contactando a nuestros clientes. Esto podría tener serias implicaciones legales. Te sugiero que reconsideres tus acciones. Mi respuesta fue breve y respaldada por la consulta legal que había hecho. Alejandro, no he contactado a ningún cliente. Ellos me contactaron a mí después de mi salida, ejerciendo su derecho a elegir con quién trabajan. No hay ninguna cláusula en mi antiguo contrato que prohíba esto. Te deseo lo mejor, Carlos. No hubo más correos después de eso. El primer año fue intenso, trabajaba más horas que nunca, pero cada minuto se sentía diferente cuando era para mi propio negocio. Gradualmente contraté a mi propio equipo, otros talentos demasiado junior según los estándares tradicionales, pero con habilidades excepcionales que yo podía reconocer porque había estado en su lugar. Para el final del primer año, mi agencia gestionaba las cuentas de 15 clientes, incluyendo a los 5 que me habían seguido desde Martínez y Asociados. Nuestros resultados hablaban por sí solos: aumentos promedio del 85% en engagement, 120% en conversiones, y un retorno de inversión que hacía que los clientes siguieran renovando contratos y refiriéndonos a otros. El momento más dulce llegó 18 meses después de mi salida. Fui invitado a dar una charla en un importante congreso de marketing digital en Madrid. Al entrar en el salón VIP antes del evento, me encontré cara a cara con Alejandro. Él estaba hablando con algunos colegas, pero se quedó en silencio cuando me vio. Me acerqué, le extendí la mano y dije: Alejandro, ¿cómo estás? Quería agradecerte. ¿Agradecerme?, preguntó confundido. Sí, si no me hubieras dicho tantas veces que era demasiado junior, quizás nunca habría tenido el impulso para demostrar lo contrario. Su rostro se tensó mientras varios de sus colegas nos observaban con curiosidad. Murmuró algo sobre tener que preparar su presentación y se alejó rápidamente. Más tarde ese día, durante mi charla titulada Rompiendo el techo de cristal, porque la innovación no entiende de años de experiencia, pude ver a Alejandro sentado en la última fila. No sé si aprendió algo, pero yo aprendí mucho de toda esta experiencia.
Y así fue como convertí el Eres Demasiado Junior en el combustible para construir mi propio camino. Hoy, 3 años después de aquella decisión, mi agencia factura más que el departamento entero en el que trabajaba. Tenemos oficinas en Barcelona y Madrid, un equipo de 20 personas. Y lo más importante, una cultura donde valoramos el talento y los resultados por encima de los años en el currículum. ¿Y qué pasó con mis antiguos jefes? Bueno, la última vez que revisé, Martínez Asociados había reducido su tamaño considerablemente. Resulta que cuando tratas a tus empleados como si fueran prescindibles, eventualmente encuentran la manera de demostrarte que no lo son. Esta historia no se trata de venganza o de alegrarme por el mal ajeno. Se trata de reconocer tu propio valor cuando otros no lo hacen. Se trata de entender que a veces, el mayor obstáculo para tu crecimiento es quedarte en un lugar donde no te valoran. Si estás en una situación similar, donde constantemente te dicen que no estás listo o que te falta experiencia mientras explotan tu talento, quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que conformarte. A veces, el salto más arriesgado es el que te lleva exactamente donde deberías estar. Me encantaría saber si has vivido una situación parecida o si esta historia te ha inspirado de alguna manera. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame tu experiencia. Y si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos de superación laboral, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos del Despido. Cada semana compartimos historias reales que te inspirarán a valorar tu trabajo y quizás a tomar decisiones valientes cuando sea necesario. Recuerda, no hay nadie demasiado junior para tener éxito. Solo hay personas esperando la oportunidad de demostrarlo. Gracias por ver este video. Hasta el final, nos vemos en el próximo relato.